Comenzaremos la introducción a WinQSB suponiendo que el software ya se encuentra instalado en el ordenador. En ese caso, en el menú Inicio se puede encontrar un grupo de programas denominado WinQSB. En este grupo de programas se agrupan todos los módulos que en realidad componen WinQSB, ya que este software no es en realidad un único programa, sino que es la reunión de una serie de módulos dedicados a la resolución de un cierto tipo de problemas relacionados con los métodos cuantitativos para los negocios. De este modo podemos encontrar un módulo dedicado a la resolución del PER-CPM, un módulo dedicado a los procesos de Markov y uno que es el que más nos va a interesar, dedicado a la programación lineal y entera. Para ejecutar cualquiera de estos módulos, todos son independientes entre sí, basta con pinchar en el nombre correspondiente y se arranca el módulo dedicado a la resolución del tipo de problemas concretos. Nosotros hemos arrancado, como ya hemos dicho, el módulo dedicado a la programación lineal y entera y nos aparecen dos opciones, la de crear un nuevo problema y la de abrir un problema ya existente. En este caso comenzaremos creando un nuevo problema y nos aparece la ventana de introducción de datos inicial. No hay que preocuparse demasiado por los datos que aquí se introduzcan, puesto que todos y cada uno de ellos se pueden modificar más adelante sin ningún tipo de problema. En primer lugar, nos aparece una casilla dedicada a la introducción del título del problema. Esto es totalmente opcional, ya que podría no incluirse ningún título del problema y WinQSB resolvería el problema en cuestión. En nuestro caso, puesto que el problema que vamos a resolver es el denominado problema de la carpintería, pues introducimos ese nombre dentro de la casilla. La siguiente casilla es la dedicada a la introducción del número de variables. Aquí es importante advertir que WinQSB, en su proceso de resolución del problema que nosotros hemos introducido, genera todas aquellas variables que son necesarias para la ejecución del algoritmo del simple. De este modo, no es necesario incluir nada más que las variables que en realidad son parte del problema, es decir, las variables iniciales, y no hay que incluir las variables de holgura, variables artificiales, etcétera, que se incluyen en el proceso del algoritmo del simple. Por tanto, puesto que el número de variables del problema de la carpintería era 2, el número de mesas y de sillas, pues introducimos ahí ese valor. Del mismo modo, el número de restricciones, hay que tener en cuenta que no es necesario contar las restricciones que indican que las variables son mayores o iguales que 0. Por tanto, solamente hay dos restricciones, que son la restricción del número de horas de carpintería máximo, 240, y número de horas de la sección de pintura máximo, que eran 100 horas. Debajo del número de restricciones podemos encontrar un cuadro en el que hay que indicar cuál es el tipo de variable por defecto. Existen 4 tipos de variables: las variables no negativas continuas, que es el tipo más habitual y es el que habitualmente nosotros dejaremos señalado, que son aquellas variables que son mayores o iguales que 0 y que pueden tomar cualquier valor decimal. También existe el tipo de variables no negativas enteras, es decir, variables mayores o iguales que 0, pero que no pueden tomar valores decimales. Las variables binarias, es decir, que solo pueden tomar el valor 0 o el valor 1, y las variables sin restringir, sin signo, es decir, que pueden tomar cualquier valor real. Señalemos la opción que señalemos, este indica a WinQSB cuál es el tipo de variable por defecto que va a poner, es decir, todas las variables serán del tipo que nosotros señalemos. Por supuesto, esto siempre es posible modificarlo posteriormente. Un cuadro que aparece a la izquierda nos solicita que introduzcamos el tipo de función objetivo, es decir, una función objetivo de maximización o de minimización. Recordemos que el problema de la carpintería era de maximizar, así que dejamos esto como está. Y por último, el formato de entrada de datos es simplemente una forma de introducir los datos, o bien el primer tipo de todos es mediante una hoja de cálculo y el segundo mediante el tipo de modelo normal. Simplemente es una cuestión de gusto y bueno, yo prefiero el primer modelo, que es el modelo de entrada de hoja de cálculo, porque hay que escribir menos, pero no habría ningún problema en introducir los datos con un modelo normal. Le damos a OK cuando ya hemos terminado de introducir todos los datos que nos han solicitado y nos aparece la hoja de cálculo en la que hay que introducir los datos para ejecutar el algoritmo del simple, es decir, para resolver el problema. Observamos que WinQSB ha dado nombres tanto a las variables como a las restricciones. Los nombres por defecto para las variables son X y luego números alternativos desde 1 pues hasta que sea necesario, así que las dos variables las denomina X1 y X2. Por supuesto, estos nombres pueden ser modificados posteriormente. El nombre de las restricciones es C1 y C2, ya que la palabra en inglés que se dedica a
que significa restricción, es constraint, que empieza por C. Esto puede llevar a algún tipo de error o de confusión, puesto que nosotros llamábamos coeficiente C1 al número que multiplica la variable x1 en la función objetivo, es decir, el coeficiente de la variable x1 en la función objetivo. Y llamábamos C2 al coeficiente de la variable x2 en la función objetivo. Así que es importante tener en cuenta que, aunque aparezcan aquí los nombres C1 y C2, son solo esos nombres que asigna WinQSB y no tienen nada que ver con los coeficientes C1 y C2 que se han introducido en la teoría del algoritmo del simple. La introducción de datos es muy parecida a la forma en la que se escriben los problemas. La primera fila es la dedicada a la función objetivo, que, como bien recordamos, era una función objetivo de maximizar, y aquí solo es necesario incluir los coeficientes de las variables en la función objetivo. Puesto que la función objetivo era 7x1 más 5x2, basta con introducir los números 7 y 5. Con respecto a las restricciones, no solamente hay que incluir los coeficientes de las restricciones, sino que también hay que incluir el valor del término independiente. En inglés no se pone término independiente, sino las iniciales RHS significa right hand side, es decir, el lado derecho. Muy bien, pues puesto que la primera restricción era 4x1 más 3x2 menor o igual que 240, solamente tenemos que introducir estos coeficientes. Y la segunda restricción, que era 2x1 más x2 menor o igual que 100, pues introducimos estos valores y ya tenemos introducido completamente el problema. Es importante observar dos cosas. Primero, las restricciones del problema eran restricciones menor o igual, que coincide con las que nos ha puesto por defecto WinQSB. Si en algún caso no nos coincidiera o necesitamos cambiarlo, basta simplemente con hacer doble clic en aquella restricción que queremos cambiar. Es decir, haciendo doble clic en el menor o igual se convierte en un mayor o igual, volviendo a hacer doble clic aparece un igual y volviendo a hacer doble clic reiniciamos el ciclo. Y del mismo modo para la otra restricción. Por último, las tres últimas filas indican los valores que toman las variables x1 y x2. En primer lugar, la última fila indica qué tipo de variable por defecto habíamos cogido. Nosotros habíamos elegido las variables continuas, es decir, que eran variables mayores o iguales que 0, y los valores lower bound y upper bound, en este caso 0 y m, indican los valores mínimo y máximo que pueden tomar esas variables. Es conveniente señalar que a lo largo de toda la utilización de WinQSB, siempre que aparezca la m mayúscula, indica el valor más infinito. De este modo, nos está indicando que la variable x1 puede tomar cualquier valor entre 0 y más infinito, lo que equivale a decir que la variable x1 es mayor o igual que 0, tal y como nosotros pretendíamos. Del mismo modo, tenemos que la variable x2 es mayor o igual que 0, ya que puede tomar cualquier valor entre 0 y más infinito.